Mi nombre es Dr. Alistair Finch y este es mi registro final. Perdonen el temblor en mi voz a mis manos. Mis manos no se quedan quietas. Todo comenzó con un susurro, un fragmento de conocimiento olvidado que encontré en un texto botánico en descomposición. La flor de sombra, la llamaban. Una flor que se decía que contenía la esencia misma de la vida, una panacea para cualquier dolencia. En ese momento mi amada Elara se estaba desvaneciendo. Los médicos se habían rendido, sus palabras como piedras frías cayendo en un pozo de desesperación. Pero yo, un hombre de ciencia, me negué a rendirme al destino. Encontraría esta flor. Mi búsqueda me llevó a los rincones olvidados del mundo, a selvas que nunca habían conocido una huella humana. El rastro era frío, el fantasma de un rumor. Sin embargo, después de meses de búsqueda incesante, la encontré. No en un valle bañado por el sol, como uno podría esperar, sino en las profundidades de la tierra, en una cueva que parecía tragarse la luz. El aire en el interior era pesado, antiguo y anormalmente quieto. Y allí, en el corazón de la oscuridad, crecía. La flor de Sombran era impresionante. Sus pétalos eran del color de una medianoche sin luna, pero parecían brillar con una luminiscencia violeta interna. Pulsaba suavemente, como un corazón dormido. No había tierra, ni raíces que la anclaran al suelo. Simplemente existía, flotando a centímetros del suelo de la caverna, sostenida por alguna fuerza invisible. Sentí un miedo primario, una advertencia que gritaba en las partes silenciosas de mi mente. Pero la imagen de Elara, frágil y pálida en su cama, la silenció. Recogí cuidadosamente el espécimen, sus pétalos fríos y aterciopelados contra mis dedos enguantados. De vuelta en mi laboratorio, la flor parecía prosperar. Su brillo se intensificaba al caer la noche. Sus propiedades no se parecían a nada que hubiera documentado. No realizaba la fotosíntesis. Parecía alimentarse de la ausencia, de la sombra, del silencio. Destilé su esencia en una sola gota nacarada. La ciencia era poco sólida, una apuesta desesperada, pero no tenía otra opción. Esa noche, mientras Elara dormía su sueño agitado, le administré la cura. Coloqué la única gota en sus labios. Por un momento, no pasó nada. Luego, una suave luz violeta emanó de ella, trazando las venas bajo su piel antes de desvanecerse. Su respiración, antes superficial y entrecortada, se profundizó en un ritmo pacífico. La fiebre que se había aferrado a ella durante semanas se rompió. Por la mañana, estaba sentada en la cama, con los ojos claros y una sonrisa en el rostro que pensé que nunca volvería a ver. Estaba curada, mi Elara había vuelto. Las primeras semanas fueron un sueño. Paseábamos por el jardín, hablábamos durante horas, vivíamos. Estaba vibrante, más enérgica que nunca. Pero lentamente, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con pequeñas cosas. Se quedaba junto a la ventana durante horas, mirando a la nada. Su risa, antes una melodía, se volvió hueca, un eco en una habitación vacía. Dejó de leer sus libros favoritos, dejó de tocar el piano, las cosas que la habían definido, las pasiones que la hacían Elara, simplemente. Say hey bien, Ida. Una tarde, la encontré de pie en mi estudio, mirando la flor de sombra, preservada en su estuche sellado al vacío. Su expresión era inexpresiva, sus ojos fijos en sus pétalos oscuros. La llamé por su nombre. Elara. No se giró. Elara, ¿qué estás mirando? Finalmente giró la cabeza, lenta, mecánicamente. Es tan silencioso, susurró, su voz plana, tan pacífico. Un escalofrío que no pude explicar recorrió mi espalda. La mujer que se parecía a mi esposa era una extraña. Se movía como Elara, hablaba con su voz, pero sus ojos eran ventanas vacías a un vacío. El alma, la chispa, la luz que era ella, se había ido. No la había salvado Anne, la había reemplazado. La flor de sombra no había curado su enfermedad, la había consumido, y en el proceso, la había consumido a ella también. Ahora era solo un recipiente, una hermosa cáscara vacía animada por la conciencia parásita de la flor. Mi horror se convirtió en una obsesión frenética. Pasaba cada hora de vigilia en mi laboratorio, estudiando la flor, tratando de entender lo que había desatado. Relay mis notas, reexaminé mis muestras en la flor. No solo curaba, se integraban, sobreescribían. Era un parásito perfecto, no del cuerpo, sino del alma. Ofrecía un cuerpo perfecto y saludable a cambio de la conciencia del anfitrión. Una prisión silenciosa y eterna. Y entonces,
hice el descubrimiento final y horrible. Fue hace 3 noches. Estaba trabajando hasta tarde. Mis manos temblaban mientras analizaba una muestra de tejido que le había tomado a Elara mientras dormía. Bajo el microscopio vi sus células pulsando con esa misma luz violeta y tenue. Por entonces, impulsado por una premonición repentina y enfermiza, me pinché el dedo y preparé una diapositiva. Mi sangre en mi corazón se detuvo. Allí, entre mis propios glóbulos rojos, estaban las otras. Las células extrañas, más pequeñas, más oscuras, y brillando con esa misma luz violeta e insidiosa. Esteban en mí. Recordé la cueva, el aire extraño y pesado. Recordé haber manipulado la flor, sus pétalos aterciopelados. Una sola espora, una mota invisible inhalada en esa profunda oscuridad, debe haber sido todo lo que se necesitó. Ahora lo entiendo. La flor que traje no era la única, era una semilla. Y yo era su tierra. El temblor en mis manos ya no es por miedo. Me están cambiando. Mis pensamientos se sienten distantes, mis recuerdos como fotografías desvaídas que pertenecen a otra persona. Anoche me encontré de pie frente al espejo durante 1 hora, mirando mi propio rostro y sin sentir nada. Una paz profunda y hueca se está apoderando de mí. El silencio es tan acogedor. No pasará mucho tiempo. La flor está floreciendo dentro de mí, y pronto seré tan hermoso y tan vacío como mi amada Elara en esta grabación. No es una advertencia. Is an epitafio por el hombre que una vez fui. Gracias por escuchar.